Ya tenemos nuestra próxima nota. Gracias por esperar en línea. Eh, José Olivera. José Olivera es vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay y además integra el Comité Político Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, que en este momento está viviendo el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en Buenos Aires, bajo el lema Potenciar nuestros sindicatos, impulsar nuestras profesiones y defender la democracia. ¡Qué eslogan, José! Bienvenido. Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noche, Adrián. Un saludo a ustedes, a la audiencia, un agradecimiento por el espacio y un gusto, como siempre, para un uruguayo estar en su otra capital, ¿no? Yo Bien. soy de los que digo que el Río de la Plata tiene ese privilegio que no lo tienen todos. Tiene dos capitales, una es Montevideo y la otra es Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Qué lindo, que el cariño es mutuo, además, de colegas, profesores de matemática, uruguayos y la vida en pos de los alumnos. Contale a la audiencia de qué se trata este congreso y también del banderazo que hubo en defensa de la educación pública. Sí, breve y lo más claro posible. Mire, lo primero que nos parece interesante es ubicar a la audiencia de qué organización estamos Ok, hablando. Estamos hablando de la Internacional de la Educación, la Confederación Sindical de la Educación a nivel mundial, claro. presente en más de 170 países, que nuclea a unas 475 organizaciones alrededor del mundo, que está celebrando su 10º congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires, que comenzó con actividades previas los días viernes, sábado y domingo próximo pasado, que tuvo en la mañana de hoy su sesión de apertura y que va a continuar trabajando hasta el día viernes. Yo además integré en este congreso el comité de credenciales, es decir, el comité que acredita a las organizaciones y delegadas. Hay acreditada más de 160 organizaciones, más de 1.400 delegados y Wow. delegadas, más un conjunto importante de invitados y observadores internacionales. Y esta es, sin lugar a duda, la confederación mundial más potente que tienen hoy los ámbitos sindicales, Bien, como representante de un sector de trabajadores a nivel mundial. bien. Lo segundo es que para nosotros Buenos Aires era parte de la agenda que estaba planteada en principio para el 2023, pandemia mediante. Obviamente se nos trastocó algunos planes. Veníamos de celebrar el anterior Congreso Mundial en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en el 2019. Sí, Correspondía haberlo hecho en el 23, pero bueno, hubo que cambiar. Y bueno, y aquí tenemos la participación directa de nuestras tres afiliadas en la República Argentina, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es la Confederación de Educadores de la Argentina y la Confederación de Docentes Universitarios, CONADU. claro. Estas tres organizaciones se han puesto al hombro la organización de este congreso para recibir, reitero, a este importante número de delegados provenientes de todas partes del mundo, y algunas cosas que son importantes de detallar, ¿no? El eslogan, la consigna central, yo diría la tesis Sí, central del Congreso tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que están pasando hoy día a nivel global, regional y al interior de cada país. De hecho, el banderazo hoy en la escalinata de la Facultad de Derecho fue un claro respaldo a la lucha que llevan adelante nuestros compañeros aquí en Argentina frente al modelo de ajuste de achique del Estado que lleva adelante el gobierno nacional encabezado por el señor Milei. En una lógica contraria, diríamos, la Internacional de la Educación está comprometida a nivel mundial con la promoción de la educación pública, ujú, entiende desde su perspectiva programática que el único que puede garantizar el derecho a la educación, así como a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, es el Estado y no el mercado. Por lo tanto, promovemos la escuela pública como el lugar donde el Estado tiene que potenciar ese derecho a la educación de todas y todas a lo largo de toda la vida. Lamentablemente el gobierno hoy va por un camino contrario a esta visión política que mantenemos y programática de la Internacional de la Educación.
es notorio los recortes que se han vivido en la educación pública en la Argentina. Sí. Yo diría hasta la propia degradación de la eliminación del ministerio y su pasaje a secretaría. Creo que denuncia, evidencia una lógica clara de desmantelar la educación pública. Y bueno, nosotros estamos para manifestarnos y ser testimonio de lo contrario. Miren, si algo nos enseñó la pandemia, Sí. es que al igual que los sistemas de salud, la educación ayudaron a sostener esa situación inédita para la vida de la historia de la humanidad. De hecho, hay estudios de organismos internacionales como la propia UNESCO, como la propia OIT, que señalan la revalorización social que tuvo la escuela pública y el docente y Mira. los funcionarios en general de la educación en esos momentos de interrupción, de encierro, de falta de horizonte claro, de saber cómo continuábamos. Bueno, pero aún en ese contexto de revalorización hemos encontrado en el mundo Sí. situaciones como las que estamos viendo en Argentina hoy, ¿no? De recorte, de ataque a la escuela pública, a sus dirigentes, a las organizaciones sindicales. Por eso ¿Cómo? también el Sí. Congreso es una forma de reafirmar nuestros principios, nuestros conceptos que son universalistas, que Sí. son internacionalistas, pero que tienen un arraigo muy fuerte en la propia realidad que hoy le está tocando vivir a la hermana República Argentina. José Olivera, hace poco hubo una marcha muy impactante en cantidad de gente en defensa de la universidad pública, que seguramente te habrás enterado porque fue Sí. impactante en su logro. ¿Vos ves que a partir de eso cambió la mirada del gobierno actual en la Argentina? ¿Vos ves que está en riesgo la educación pública, que se desprende de lo que acabas de decir? ¿Cómo ves que ha cambiado el gobierno después de esa marcha y cómo lo evaluaron ustedes? Mira, mirándolo no de tan lejos, ¿no? Porque lo miramos desde el otro lado del charco, Claro, por por decirlo de eso, alguna sí, al manera. lado. Yo creo que el gobierno no tomó debida nota de lo que fue esa impresionante movilización, Ujú. que fue convocada en su momento por los gremios y movimientos estudiantiles del mundo universitario, una movilización que hacíamos muchos años no veíamos en la República Claro, Argentina, que no tiene acostumbrado a importantes movilizaciones populares, eso no es extraño, pero creo que el gobierno no tomó debida nota de eso. No claro. tomó debida nota de eso incluso al punto de que hoy está planteando la intervención de una universidad como la Universidad de las Madres en un claro ataque a la autonomía universitaria, ¿no? Cuando una de las cuestiones que justamente hay que preservar en el mundo universitario es la autonomía de ese espacio educativo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a contrapelo, va a contracorriente de incluso de cosas que dicen organismos internacionales. Mire, nosotros estamos analizando por estos días un documento que emergió de un grupo de alto nivel de las Naciones Unidas, un grupo conformado por el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Sí, con técnicos de la UNESCO, con técnicos de la UT, con representantes de gobiernos, con representación de la Internacional de la Educación, y elaboraron un documento que tiene 59 recomendaciones, 59 sí. recomendaciones sobre la profesión docente y el papel de la educación. Y allí aparecen dos o tres cuestiones que son muy claras. Una es la revalorización social de la profesión docente. Ujú. No hay sistemas educativos que se puedan fortalecer si usted no trabaja por revalorizar social y profesionalmente la función docente, una buena formación inicial, continua. Es lo que requiere el mundo de hoy en día en Tal torno a los cual. desafíos que tiene la educación en todos sus tramos. La Y segunda es el sí, financiamiento. ok. Financiamiento que no puede ser menor a un 6% del Producto Interno Bruto de cada uno de los estados, y ese es un piso, no un techo, pero que además se tiene que sostener en el tiempo, no es una meta a alcanzar y ahí me quedo. Ok. Y esto es parte de una discusión también sustantiva. Y lo tercero es justamente lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la participación social en la elaboración de la política pública educativa. Va- va- Muchos estados en la región, sí. disculpame, pero déjame terminar este Por concepto que me favor, parece que es muy importante. perdón. Muchos estados en la región, y particularmente los gobiernos de concepción neoliberal y conservadora, tienden a plantearnos a las sociedades que los únicos representantes de la sociedad, cuya legitimidad no cuestionamos, porque si le agarraron las urnas, bienvenido sea, son los actores políticos partidarios. Y lo que está diciendo hoy la ONU es la construcción de políticas públicas en materia de educación requiere de amplios consensos sociales y políticos. Y eso implica, entre otras cosas, una activa participación desde el inicio de la conformación de esas políticas de los sectores docentes nucleados en sus organizaciones representativas. Por lo tanto, creo que hay allí una serie de elementos importantes que dan
cuenta de la necesidad de un cambio de paradigma a lo que se ha venido haciendo por lo menos en los últimos 30, 40 años en materia de educación. Perfecto, perfecto. Claro, el análisis además. ¿Van a llegar a una conclusión? ¿Se va a poder leer algún documento, alguna versión final para leer más adelante acá en la radio, José? Sí, sí, sin lugar a dudas, van a haber un conjunto de definiciones que, perdón, atraviesan estos ejes que han sido la convocatoria del Congreso, más allá de también de algunas mociones de urgencia que se van a estar aprobando, en especial atendiendo a algunas situaciones Ok. particulares. Hay una preocupación central por la paz, en un mundo que avanza en guerras, lamentablemente, una preocupación particular por la situación de exterminio del pueblo palestino, que lo hemos venido planteando, la necesidad de un alto al cese y una apertura a una ayuda humanitaria que atienda las necesidades que hoy sufren los pueblos árabes en los territorios ocupados, Ujú. una defensa importante de la democracia, una democracia que está siendo atacada en el mundo ante el avance incluso de tendencias de ultraderecha, de corte neofascista, como lo estamos viviendo lamentablemente, la defensa de la escuela pública, la necesidad de su financiamiento, es decir, un conjunto de elementos programáticos que constituyen el corazón de esta convocatoria, sobre los cuales van a haber distintas resoluciones que van a orientar un trabajo a 5 años, ¿no? Bien. Porque el Congreso se volverá a reunir dentro de 5 años y en ese periodo habrá que implementar las definiciones que se adopten aquí en esta instancia de la Ciudad de Buenos Mi Aires. última pregunta, en Italia, por ejemplo, el sistema público es muy valorado y quizá a la escuela privada va aquel que falla en la escuela pública. Acá en Argentina hace muchos años que era así, después el nivel ha bajado. ¿Cómo es en Uruguay el sistema público? Si me lo podés contar rápidamente, ¿cómo es el sistema público? Si es, ¿qué nivel tiene? ¿Cómo lo evaluás vos? Si lo puedes comparar con el argentino. Históricamente, el sistema educativo público uruguayo ha sido muy fuerte. Ok, De hecho, la educación privada ha sido siempre residual, y hay un claro. sector de la población que nunca supera el 15% que va a la educación Todos privada, van a pero el la pública, 85%, digamos, claro. sí, desde inicial en primaria hasta la universitaria, además con su carácter obligatorio en buenos tramos de la misma, laico y gratuito, y esto es importante remarcarlo, el carácter de gratuidad. Sí, sí. Es verdad que en los últimos años ha tenido algunos problemas de funcionamiento, porque cuando usted democratiza el acceso a un derecho, se le presentan en el aula nuevos problemas que antes estaban afuera, si usted no los visualizaba y por lo tanto no los Obvio. atendía. Esa democratización del acceso también genera nuevos desafíos, nuevos problemas. Veníamos de un proceso de los últimos 15 años de mejora sustantiva del presupuesto que se ha cortado en el marco del actual gobierno, que ha ido también poco por la lógica del ajuste presupuestario en materia educativa, pero todavía es un sistema robusto, importante, que tiene una alta valorización social y que tiene desafíos importantes. Y esos desafíos, lo decimos convencidos, van a ser superados si somos capaces de construir buenos consensos sociales y políticos que permitan construir política pública en materia educativa con una perspectiva de Estado en mediano y largo plazo. Perfecto, perfecto, José. Muchísimas gracias por este informe, por tratar de hacer de un tema tan difícil hacerlo sintético y bueno, estaremos atentos a las conclusiones y al apostar por la educación pública de calidad. Yo soy docente de la educación pública de colegio de adultos y colegio, educación pública de calidad para todos te da democracia, ¿no? Que fue un poco lo que dijiste vos y bueno que nos abracemos como los latinoamericanos y apuntemos a que todos tengamos este tipo de educación. Muchísimas Bueno, gracias por esta nota. no, gracias a ustedes y esa es un poco la perspectiva. Así que muy agradecidos como siempre. Reciban todos un abrazo a la distancia. Un abrazo, gracias. José Olivera, vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay.